El terrorismo es la dominación por medio del terror, el control que se busca a partir de actos violentos cuyo fin es infundir miedo. El terrorismo, por lo tanto, busca coaccionar y presionar a los gobiernos o a la sociedad en general para imponer sus reclamos y proclamas. El terrorismo puede ser ejercido por distintos tipos de organizaciones sociales o políticas, tanto de derecha como de izquierda. Este tipo de acciones incluso pueden ser llevadas a cabo por grupos poco estructurados. La violencia política del terrorismo ocupa un plano diferente al contexto de una guerra. Por esa razón, combatir el terrorismo y juzgar a los terroristas son tareas muy dificultosas para un gobierno. La definición del concepto no es precisa y puede variar de acuerdo a los intereses de quien la pronuncia. Es común que un político acuse a un opositor de terrorista por el simple hecho de no comulgar con sus ideas. El terrorista, por otra parte, suele negar su condición, sosteniendo que el uso de la violencia como legítima defensa. Dicha postura tan rígida y ambigua al mismo tiempo puso de lado de los terroristas a cualquier persona opositora al régimen, incluyendo numerosas organizaciones pacíficas. Tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, el gobierno estadounidense extendió su definición de terrorismo para incluir a numerosos opositores. En el caso de su invasión a Irak, por ejemplo, la resistencia es acusada de terrorismo. Además, ha aumentado la atención a los ataques terroristas, dado que el miedo sembrado en la población norteamericana se expandió rápidamente al resto del planeta. Desde la época de la administración de Ronald Reagan, Washington ha apoyado a la red terrorista islámica. Los Estados Unidos suministraron armas a las brigadas de Islam. Todo era para una buena causa, la lucha contra la Unión Soviética y el cambio de régimen, lo que llevó a la desaparición de un gobierno secular en Afganistán. Los Estados Unidos han apoyado a Al-Qaeda y a sus organizaciones afiliadas durante casi medio siglo, desde el apogeo de la guerra afgano-soviética. Los libros de textos yihadistas fueron publicados por la Universidad de Nebraska. Estados Unidos gastó millones de dólares para suministrar libros de texto repleto de imágenes violentas y enseñanzas islámicas militantes a los escolares afganos. Según el profesor Chusodovsky, Al-Qaeda se encontraba detrás de los ataques del 11 de septiembre. De hecho, el ataque terrorista de 2001 proporcionó una justificación para librar una guerra contra Afganistán, bajo el argumento de que Afganistán era un estado patrocinador del terrorismo de Al-Qaeda. La complicidad que existe entre los grupos yihadistas y el Estado se ha dado a conocer mediante revelaciones de personas que mantuvieron una relación en atentados importantes con ayuda burocrática. Nuestra generación ha sido testigo de los atentados más dramáticos de los últimos tiempos. Afganistán, Bélgica, Estados Unidos, España, Francia, Irak, Reino Unido, Turquía, entre muchos otros. Este nuevo terrorismo representa una amenaza de características inéditas, pero también significa una oportunidad para que los países aborden los problemas reales de fondo y contribuyan a la consolidación de una sociedad internacional más justa y equitativa. Desde 1963 hasta 2005 se han creado 19 tratados para prevenir actos de terrorismo alrededor del mundo. Dichas medidas se suman a las 40 resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, siendo la más reciente en marzo de 2015, donde se insta a la comunidad internacional a luchar contra el Estado Islámico y los grupos que le son afines. Formado por radicales fieles a Abu Omar al-Baghdadi, el grupo ha tratado de establecerse como un califato, lo que sería un Estado Islámico liderado por un grupo de autoridades religiosas bajo un líder supremo, el califa, quien cree ser el sucesor del profeta Muhammad. El Estado Islámico ha detallado sus metas en su revista Dabiq, diciendo que seguirá apoderándose de territorios hasta llegar a conquistar todo el planeta, formando así finalmente el califato mundial. Y por si esto no fuera poco, nos falta tocar un tema muy delicado: el uso de armas químicas. El 22 de septiembre, los terroristas realizaron un ataque con gas cloro cerca de Fallujah, matando a más de 300 soldados iraquíes. El 25 de diciembre de 2014, el Estado Islámico bombardeó el distrito de Baghdadi, al oeste de la provincia de Anbar, utilizando proyectiles impregnados con cloro. Los grupos terroristas tienden a utilizar cualquier elemento que le permita lograr sus objetivos con la mayor resonancia mediática posible, ya sean esos elementos armas procedentes de los ejércitos regulares o adquiridas en el mercado internacional de tráfico de armas. Por el miedo que genera un acto terrorista, disminuye el turismo en el estado afectado. Genera pobreza en la población afectada, ya que se pierden bienes tanto del Estado como particulares en algunos de los casos.
Las formas y herramientas para combatir a las personas y organizaciones a las que un Estado clasifica de terroristas o potencialmente terroristas han sido y son objetivos de discusión. El 3 de junio de 2002, la Organización de Estados Americanos aprobó la Convención Interamericana contra el Terrorismo. La misma tiene como objetivo obligar a los Estados americanos a sancionar leyes antiterroristas y establecer un sistema continental de represión del terrorismo, el cual no encuentre limitaciones para actuar derivadas de ciertas garantías legales, como son el secreto bancario, traslado de personas detenidas entre países y el derecho de asilo. Luego del proceso de ratificaciones, la misma entró en vigor el 7 de octubre de 2003.